Estamos con Gail intentando hacer un homenaje a Ruthy Alon, nuestra profesora durante mucho tiempo, porque ya la conocíamos de hacía más de 20 años, con Diana Sternbach también, que es de Bariloche. Nos juntábamos en un grupo en distintos lugares del mundo para seguir su trabajo. Y Gail se va a ocupar de contarles cuántos elementos que recuerdan a nuestra profesora Ruthy Alon hay en estas clases que ella está brindando. Pero además Gail tiene su trayectoria propia. Es una persona que, bueno, sin ir más lejos, ahora se acaba de retirar y el fin de semana estuvo jugando muchos partidos de hockey. Y si no juega al hockey, se va a pasear a su perro por las montañas, y si no, como ahora, fue a visitar a su hermana a Hawái y después se fue a visitar a una amiga por algún lugar bonito y hizo un taller en no sé dónde. Gail hace muchas cosas muy lindas y se dedica full time a trabajar con el método Feldenkrais desde hace 40 años aproximadamente y con los programas de Ruthy Alon. Es una practitioner muy reconocida. En Estados Unidos hay distintas páginas que tienen clases dadas por ella, que después se las pueden pedir si quieren adquirirlas. Y estamos aquí intentando además colaborar con este esfuerzo mundial de llevar la salud a la respiración. Empezar a entender nuestra respiración como una puerta a la salud general, integral. Todo médico debería dar un tip de respiración en cada una de sus consultas, aunque duraran 5 minutos, ¿verdad? Entonces, en esto también podemos contribuir nosotros. Dicho esto, yo soy María Clara Reussi, vivo en Río Negro, en Viedma, al lado del río más lindo del mundo. Le voy a dar la palabra a Gail y los invito a disfrutar. So, my friend, the mic is yours. Thank you, Maria Clara. So I would like everyone to please stand up. Assess your sense of stability in standing. La sensación de estar estables que tienen al estar de pie. On a scale of 1 to 10, ¿cómo es estar de pie para ustedes hoy? Si tienen una escala de 1 a 10, ¿ahí me escucharon? Háganme un ok. Give yourself a number. If you were 1, you would be falling down. If you were 10, no one could push you over. Pónganse puntos de acuerdo a cómo se sienten. Si se ponen un 1 es que no se pueden sostener, se están cayendo. Y si tienen un 10 podrían estar de pie mucho rato. Take a deep breath. Hagan una respiración profunda. First, notice, where do you feel the expansion of your chest when you breathe in? Primero noten a dónde sienten la expansión del pecho cuando respiran. You feel it in your chest, ¿Sienten en el pecho? in your ribs at the side, ¿La sienten en las costillas, a los costados? in your lower belly, ¿La sienten en el bajo vientre? place a hand on the small of your back, the back of your hand on the small of your back.
Coloquen por favor el dorso de la mano detrás de la cintura. When you take a breath in, does this part of your back move or expand? Cuando inhalan, ¿esta parte de ustedes se va hacia atrás o se expande? This lesson I'm going to teach today Esta clase que voy a enseñar hoy investigates one of the ways that your diaphragm affects your upper lumbar spine. afecta una de las formas en que el diafragma opera sobre la columna lumbar. Some people, when they take a deep breath, their back goes forward at this place. Algunas personas, cuando toman una respiración profunda, este lugar va hacia atrás, Especially if you think of lifting your chest or pushing your belly out when you take a deep breath. especialmente si piensan en elevar el pecho o en sacar la panza afuera cuando toman una respiración profunda. So face the front of your chair. Entonces, pónganse de frente a la silla. Put your hands on the front of your chair, not the back, on the front. Coloquen las manos en el asiento de la silla desde el frente, no detrás, en el asiento de la silla desde adelante. Now you can be a quadruped. Ahora pueden ser un cuadrúpedo. This is more authentic than being on your hands and knees. Esto es más auténtico, más real que si se ponen en cuatro patas. Shift your weight forward Cambien el peso hacia adelante. To put weight on your arms and then backwards so you have weight on your feet. Vayan hacia adelante para poner el peso sobre las manos y después vayan hacia atrás para dar el peso a los pies. Adjust the distance between your hands and your feet until they're approximately the same distance as your shoulders and hips. Ajusten la distancia entre las manos y los pies para que esa distancia sea aproximadamente la misma que hay entre las caderas y los hombros. Shift your weight a little left and right. Cambien el peso un poco a izquierda, un poco a derecha. Feel that you could shift to put weight on a hand, a foot, the other hand, the other foot. Sientan que pueden hacer ese cambio de peso como para darle el peso a una de las manos, a uno de los pies, a la otra mano, al otro pie. And find that middle point where you are centered over the four pillars of your support. Y encuentren ese punto medio en donde están sostenidos por los 4 pilares de sostén. From this position, allow your back to sag, to hang between these pillars, your belly to the ground. Desde esta posición, permitan que la espalda cuelgue, que se hunda, que la panza vaya hacia el piso. And then raise your back to the ceiling. Y luego eleven la espalda hacia el techo. This is like in yoga, the cat-cow. Esto en yoga se suele llamar el gato y la vaca. But I use different words. Pero yo uso otras palabras. When your back goes up, your tail tucks like a dog that's afraid. Cuando la espalda va hacia arriba, la cola se mete entre las piernas, el rabo entre las piernas, como un perro que está asustado. When your belly sags, your tailbone comes up like a cat in heat.
Cuando ustedes dejan que la panza cuelgue, están como un gato caminando sobre un lugar caliente. Stand up and rest in standing. Pónganse de pie, descansen. If you found it hard to sag your back and take your tail up like a cat in heat, Ah, I understood now. Oh, in heat like like, you know, yeah, yes, ready to like have in tea. love, in love. Yeah, once the boys. Bien, me equivoqué con la traducción. Se los voy a decir ahora como lo dice ella ahora. Cuando a mucha gente se le hace difícil colgar la espalda, colgar la panza y ponerse como una gata en celo, dijo, con la cola levantada como esperando un novio gato que pase por ahí. Esa es la imagen. I like to think of the movement coming from the pelvis. That's why I talk about the dog and the cat. A mí me gusta en esto que estamos practicando pensar que el movimiento viene de la pelvis. Por eso es que les hablo del gato y del perro. Even more specifically from the pelvic floor, but we will get there. Y todavía es más específico, estoy pensando en el piso pélvico. Ya vamos a llegar a explicar esto. If your back doesn't sag and it could be that your hamstrings are tight. Si la panza no puede colgar, puede ser que los isquiotibiales estén muy tensos. In that case, put your hands on something a little higher so that your back can move freely without strain. Si ese es el caso, por favor pongan las manos en algún lugar un poco más alto. Y eso les va a permitir que los isquiotibiales no estén tan tensos y puedan permitirse modificarse. All right, put your hands back on the chair. Bien, coloquen las manos sobre la silla entonces. When your back sags, Cuando notice la that, espalda se hunde, cuando cuelga, notice that your shoulder blades move towards each other. noten que los omóplatos se mueven uno hacia el otro. When your back raises up, your shoulder blades move away from each other. Cuando la espalda se eleva, se redondea hacia el techo, los omóplatos se alejan uno del otro. When your back sags, they almost could touch each other. Cuando la espalda se hunde, los omóplatos casi que se tocan uno al otro. And as it comes up, it's possible they almost go to the edge of your back. Y cuando elevan, cuando redondean la espalda, llegan al borde, al costado de la espalda, los omóplatos. When your back goes up, your chest and your pubic bone come towards each other. Cuando la espalda se eleva hacia el techo, el pecho y el hueso púbico se acercan entre sí. When your back sags, you become long in the front. Cuando la columna se hunde, la espalda se hunde, se alargan por delante. And when your back goes up, you become short in the front and your head drops down. Y cuando la espalda se curva hacia el techo, se hacen cortos por adelante y la cabeza cuelga. When your back sags, your head is lifted. Cuando la columna se hunde, la cabeza se levanta. Don't overextend your neck. No hiperextiendan el cuello. Have the movement proportional to what's happening in your whole spine. Hagan que el movimiento sea proporcional a lo que está sucediendo en toda su columna. Stand up, please. Pónganse de pie, por favor.
And you can sit for a moment. Y pueden sentarse un momento. When doing a Feldenkrais lesson, it's important to stay within what is comfortable. Cuando se realiza una clase de Feldenkrais, es importante permanecer en el rango de lo que es cómodo. If a movement is pleasurable, your nervous system will want to repeat it. Si un movimiento es placentero, su sistema nervioso va a querer repetirlo. If it's difficult, then the change will not last as long. Si se hace difícil hacer algo, el cambio no va a durar demasiado. So please take rests when you like. Entonces, por favor, tómense descansos y pausas cuando quieran. And try to have fun. Y traten de pasarla bien, divertirse. This is not so serious. No es para ponerse tan serio. Okay, stand with Bien. your hands on the chair again. Pónganse de pie, coloquen las manos en la silla nuevamente. When you sag your back, Cuando hunden la espalda, think about the cat in heat. piensen en la gata en celo. The tailbone goes high and the buttocks spread. El rabo se levanta alto y se amplía la parte baja. In reverse, think of the dog tucking its tail under and pinch your butt together. A la inversa, piensen en ese perro asustado que mete el rabo entre las piernas. When your back is sagging, your elbows and knees can be softer, but still strong pillars. Cuando la espalda se está hundiendo, los codos y las rodillas pueden flexionarse un poco, pero siguen siendo pilares muy sólidos. When your back arches up, think about pushing your hands and your feet down into the ground. Cuando la Straightening your arms and elbows. Cuando la espalda se arquea hacia el techo, piensen en empujar con pies y manos de tal manera que ayuden a sostener ese arco. So let your body sag, let your body hang and stay there. Permitan que su cuerpo cuelgue, que su abdomen cuelgue y permanezcan en esa posición. Stay with your back down. Permanezcan con la espalda hundida. Stay there. Look to your right and to your left. Y miren a la derecha y a la izquierda. Wiggle your back. Muevan la cola. Imagine you are the hanging bridge with somebody walking across and it swings. Imagínense que son un puente colgante y alguien está cruzando por arriba de ustedes y hace que se amaque. In this position, your back has a lot of mobility. En esta posición, la espalda tiene mucha movilidad. When your back is up high, cuando la espalda está hacia arriba, alta, take your back up high. Lleven la espalda hacia arriba. And feel that there's less movement in your back, less back and forth. Sienten que hay menos movimiento en la espalda, hay menos lugar a donde ir.
I call this the stone bridge because it's like a stone bridge, strong, holding you up. Llamo a esto el puente de piedra porque es realmente como un arco de piedra sosteniéndolos desde atrás. Go ahead and sit down. Siéntense, por favor. Okay, stand up, please, and have your hands on the chair. Por favor, pónganse de pie, coloquen las manos sobre la silla. Actually, stand up straight. Stand up regular, stand up. All the way tall. Pónganse de pie, erguidos, normal. Put your hands on the sides of your hip where you're the widest. Pongan las manos a los costados de las caderas en ese lugar donde son más anchas. The bones there are called the ischial tuberosities. No, they're called the greater trochanters. Los huesos en ese lugar se llaman los trocánteres mayores. If you turn your right leg in and out, you may feel that your leg turns and the greater trochanter moves forward and backwards. Si ustedes ponen la mano en el trocánter y hacen girar el talón derecho adentro y afuera, van a sentir que la pierna se mueve y el trocánter también. So the thigh spins around itself. Entonces el muslo gira alrededor de sí mismo. So put your hands on the chair again. Pongan las manos de nuevo sobre la silla. When you sag your back and you open your pelvic floor, as if you want to pass gas. Cuando ustedes dejan colgar la espalda y se abre el piso pélvico, se abre la cola, el traste, como si quisieran dejar pasar un gas delicadamente. You may feel that your greater trochanters, your hip bones, move forward and you get wider across your butt. Pueden llegar a sentir que el trocánter va hacia adelante y ustedes en la parte del traste se vuelven más anchas. And when you tuck your tail Y and cuando pinch meten your el rabo butt, entre las piernas y apretan el traste, then your thighs turn the other way. Your whole legs turn the other way, inside themselves. Los muslos giran hacia el otro lado, hacia dentro de sí. Play with that feeling a little bit of the hips turning in and out as you arch your pelvis. Jueguen un poco con esta idea, probando hacer que las articulaciones de las caderas giren adentro y afuera mientras ustedes arquean la espalda. Beautiful. Muy lindo, muy lindo. Great. Take a short break in standing. Por favor, tómense un descanso de pie.
if you guys could see what I see, you would see how that really improves the ability of the lumbar spine to sag. Si ustedes pudieran ver, como yo estoy viendo a tantas personas, se darían cuenta de que realmente esto puede mejorar la posibilidad de la espalda de hundirse. Okay, put your hands back on the chair. Bien, pongan de nuevo las manos en la silla. Puede ser en el asiento o más arriba en el respaldo si están muy cansadas. Take a deep breath in this position, and where do you move the most? Tomen una respiración profunda en esta posición. ¿A dónde se mueve? ¿Dónde hay más movimiento? Where does the air go? ¿A dónde va el aire? If you sag your back when you take a breath in, where does the air go? Si ustedes hunden la espalda cuando toman aire, ¿a dónde va ese aire? You could think about pushing your belly out and breathing deep into your stomach. Pueden pensar en sacar la panza afuera y respirar en el vientre, en el bajo vientre. Or you could breathe in as you raise your back. O pueden tomar aire y elevar la espalda. And feel how the air coming in could support your back going up just a little bit more. Y cómo el aire que entra puede sostener a la espalda todavía un poco más. Feel where is it that your back bends the most when you breathe in, raising to the ceiling. Vean a dónde la espalda trabaja más cuando inhalan y elevan la espalda hacia el techo. Now change this and think of a place in your back that doesn't move as much and breathe there. Ahora cambien esto. Piensen en algún lugar de la espalda que no se mueve demasiado. Respiren allí. Maybe higher between your shoulder blades. Puede ser algún punto alto entre los omóplatos. For the purpose of this lesson, I'm very interested in the area between your rib cage and your lumbar spine. It's called the Thoracolumbar Junction. A los propósitos de esta clase, estoy muy interesada en el área entre las últimas costillas y el espacio lumbar. Esta es llamada la articulación toracolumbar. So when you breathe in, I want you to think of that spot in your back and breathe there. Cuando ustedes inhalen, me gustaría que piensen en ese lugar en su espalda y respiren hacia allí. Feel how your breath can fill and support this part of your back that normally bends forward. Sientan cómo el aire puede sostener esta parte de su espalda que generalmente está doblada hacia adelante. All right, sit and take another little rest. Bien, siéntense, tómense otro descanso. When we finish this activity, I'm going to show some pictures, but I'll tell you now that your diaphragm attaches to the front of your lumbar spine. Cuando terminemos esta experiencia de movimiento, les voy a mostrar algunas fotos, algunas filminas, pero ya les puedo decir que el diafragma está unido al frente de las vértebras lumbares. The part of the diaphragm that attaches there is called the Psoas muscles. La parte del diafragma
que está unido a las vértebras lumbares, se llaman los músculos cruzados o los músculos de la crura. The cruce muscle goes further down on the right than the left. Los músculos de la crura son un poco más largos del lado derecho que del izquierdo. This can cause a rotation in your lumbar spine. Esto puede causar una rotación en la columna lumbar. Okay, stand up again. Bien, pónganse de pie nuevamente. Put your hands on the chair. Pongan las manos sobre la silla. And stand with your back neutral. Not up, not down. Y estén allí con la espalda neutral, ni muy arriba ni muy abajo. Lift your right foot. Levanten el pie derecho. And put it back down. Y pónganlo de nuevo abajo. Pick up your left foot. Y levanten el pie izquierdo. Lifting your foot can be done with two different sets of muscles. If when you pick up your foot goes behind you, try that. Pick up your foot and bend your knee, your foot goes behind you. Intenten levantar el pie de esta manera. Levanten el pie, doblen la rodilla y van a sentir que el pie queda detrás de ustedes. When you do that, your hamstring muscle bends your knee, like you're going to kick yourself in the butt. Cuando ustedes hacen esto, es el isquiotibial el que hace que se doble la rodilla. Es como si ustedes quieren pegar con el talón en la cola. Now look at your foot and bring your foot forward as if you're going to touch the legs of the chair. Y ahora miren el pie, llévenlo hacia adelante, como si quisieran tocar los pies de la silla. That the foot comes forward to the, yes, the foot comes forward, your knee comes up and the foot comes forward, vertical, the lower leg vertical to the ground. Sí, la rodilla se dobla y el pie va hacia adelante, vertical a las patas de la silla. Queda colgando. It feels very different on your back if you bend your knee so your foot goes towards your butt, or if you lift your foot forward. Se siente muy distinto si ustedes levantan el pie doblando la rodilla como para pegarse con el talón en la cola, en el glúteo. Es muy distinto a si ustedes doblan la rodilla hacia adelante y el pie cuelga cerca de la silla. When you lift your foot going forward, you're using your psoas muscle. Cuando ustedes levantan el pie para ir hacia adelante, están usando el músculo psoas. Take a rest. Tómense un descanso. The psoas muscle and the cruce muscle attach to the front of your lumbar spine in the same place. El músculo psoas y los músculos de la crura están unidos a la columna lumbar en el mismo lugar, delante de las vértebras lumbares. I developed this lesson because of this relationship between the psoas and the cruce muscle and people who do not have stable spines. Desarrollé esta lección pensando justamente en este lugar en donde se insertan los músculos psoas y los músculos de la crura
Y pensando en personas que tienen una columna inestable, hipermóvil. So let's put these things together. Entonces vamos a unir todas estas cosas. Put your hands on the chair again. Pongan las manos en la silla de nuevo. Sag your back. Hundan la espalda. Let your back hang to the ground and lift your right knee so your foot goes forward. When you do that, your back will round. Will round by itself. Dejen que la espalda cuelgue y a continuación levanten una de las piernas llevando el pie hacia adelante, doblando la rodilla y llevando el pie hacia adelante. Eso va a hacer que su espalda se redondee. ¿Lo sienten? So you lift your knee towards your chest, the foot goes forward, and then you put the foot back on the ground and allow your back to sag. You lift your foot forward, then you put your foot on the ground. Entonces levantan la pierna hacia adelante y luego vuelven a ponerla en el piso. Y cuando levantan, when both feet are on the ground, your back is going to sag. Y cuando los dos pies están apoyados en el suelo, permitan que su espalda cuelgue. Feel how when you lift your knee, it helps your back round. And when you drop your knee, really sag into it. Let your shoulders go. Let your ass go. Sientan cómo cuando levantan la rodilla, eso ayuda a que la columna se redondee. Y cuando el pie vuelve al piso y se apoya, permitan realmente que su espalda se hunda, que cuelgue hacia el piso. Practice just on the right side until this is easy, that it's easy to go between flexion and extension. Practiquen solamente del lado derecho, hasta que esto sea muy fácil, que sea fácil ir de la flexión a la extensión. When you're satisfied, stand up. Y cuando estén satisfechas, pónganse de pie. At first, it's necessary to consciously let go. Then it becomes easier. Al principio es necesario conscientemente ayudar a soltar. Después se vuelve más fácil. People unconsciously keep a lot of tension in their posterior pelvic floor. Las personas inconscientemente ponen un montón de tensión en el piso pélvico. So when you put your foot down, your knees soften, your elbows soften, and deliberately let you spread your buttocks. Entonces, en el momento en que apoyan el pie en el piso, se suavizan las rodillas, se suavizan los codos y deliberadamente permitan que la columna se hunda. Try the same thing with the left leg. Intenten hacer lo mismo con la pierna izquierda. The foot comes up and then down to the floor as you sag your back. Both feet are on the ground as you sag your back. Both feet are on the ground as you sag your back. La pierna izquierda se dobla, se eleva, el pie va hacia arriba y la espalda se redondea. Y luego cuando el pie va al piso y se apoya, deliberadamente dejan que la espalda se hunda y separen los glúteos. When you become comfortable with the left side, you can start alternating like you're walking slowly. Y cuando estén cómodas con el lado izquierdo,
Empiecen a alternar un lado y otro como si estuvieran caminando lento. But when you start walking, don't forget that your back goes down each time both feet are on the floor. Your back does not stay raised the whole time. Y cuando empiezan a alternar, a hacer esta caminata lenta, tengan presente que cuando los dos pies están en el piso, la columna se hunde, no tienen todo el tiempo la espalda elevada. You can think of my favorite image, the jellyfish. Pueden pensar en mi imagen favorita, la de la medusa. Expanding, contracting. Expandiéndose, contrayéndose. Everything proportional in ease. Todo es proporcional en su facilidad. The going down is as important or more important than the going up. Ir hacia abajo es tan importante o más importante que ir hacia arriba. When you're satisfied, take a rest in your chair. Y cuando estén satisfechas, tómense un descanso sentadas en la silla. This is a lot of movement for your back. Esto es un montón de movimiento para la espalda. We don't need to go to extremes, No necesitamos ir a los extremos, especially if you have a back that moves too much. especialmente si tienen una de esas espaldas que se mueve demasiado. I want you to leave today with your back feeling great and strong. Quiero que hoy se vayan sintiéndose genial con su espalda y fuertes en la espalda. Okay, now we're going to add the breathing. So stand with your hands on the chair again. Bien, entonces ahora vamos a agregar la respiración. Vuelvan a ponerse de pie con las manos en la silla. Take a moment to feel the weight on all four, to be a Tómense un quadruped. momento para sentir el peso en cuatro patas, permitirse ser un cuadrúpedo nuevamente. When you lift your knee, breathe into the hollow of your back, high near your rib cage. Cuando levantan la rodilla, respiren en la cintura, esa parte de la espalda que se mete para adentro. The top of your lumbar spine. La parte alta de la columna lumbar. And the floating ribs, 11 and 12. Y las costillas flotantes, la número 11 y la número 12. When you drop your foot, breathe out. Cuando apoyan el pie, saquen el aire. Slow the movement down a lot. Vayan más lento cuando hacen el movimiento hacia abajo, muy lento. When both feet are on the ground and you breathe out, Cuando los dos pies están apoyados en el piso y exhalan, continue to breathe out more, feeling that you are like an air mattress losing its air. continúen exhalando todavía un poco más, como si fueran un colchón inflable al que se le está saliendo el aire. And when you breathe in, you are like a beach ball blowing up, tall to the ceiling. Y cuando inhalan, son como una pelota de playa, de esas inflables que quieren llegar hasta el techo. Take a small pause between breathing out and breathing in. Hagan una pequeña pausa entre sacar el aire y meter el aire nuevamente. The more air that comes out, the more you may feel your upper back extending and your neck lengthening.
Cuanto más aire saquen, más van a sentir que la espalda se alarga. Take a break in standing. Tómense un descanso de pie. I don't know if you alternated legs. Did people alternate legs? Raise your hand. So. Levanten la mano los que alternaron piernas. Yeah. Okay. Looks like everyone did. I'll give this is the end of the lesson. So if you haven't experimented with walking alternating your legs as you breathe in and out, just do that for a moment and then we're going to sit down. No, don't sit down. Stay standing. Este es más o menos el final de la lección, así que si no alternaron una pierna y la otra, háganlo inhalando y exhalando. Tienen un momento para hacer la otra pierna, los que no la hicieron. When you find the groove, y cuando encuentran el ritmo, it feels as though your foot is lifted by itself with no weight. Se siente realmente como si el pie se levantara solo, sin ningún peso. They ask you to repeat when you inhale, when you exhale. You breathe in as your knee comes up and you breathe out as your foot goes down. Toman aire cuando la rodilla va hacia arriba, hacia adelante, y sacan el aire cuando el pie va hacia abajo. There's just a lovely feeling when the back is supported by the air pushing it up. Es una hermosa sensación cuando la espalda la sostiene el aire, la empuja hacia arriba. And the knee comes up almost by itself. Y la rodilla sube solita, casi sola. The back and the breath and the other legs pushing down lift the leg. Y la espalda y la respiración y la pierna empujando, todo eso sostiene la espalda. So your hands the whole time are the pillars. The hands are underneath you, holding the weight of your upper body. Las manos todo el tiempo actúan como pilares. Pónganlas debajo de ustedes, sosteniendo el peso de todo su cuerpo. If your hands aren't supporting you, there's too much weight on your back. Si las manos no las sostienen, hay demasiado peso para su espalda. Okay, stand up, please. Bien, pónganse de pie, por favor. Once again, feel your sense of stability. Una vez más, perciban su estabilidad, la sensación de estabilidad. Give yourself a number between 1 and 10. Y pónganse puntos, pónganse un número entre 1 y 10. A 10, no one can knock you over. Si se ponen un 10, nadie puede voltearlas. And you could stand for so long without being tired. Y pueden estar paradas mucho tiempo sin cansarse. Has that number changed? ¿Cambió el número desde cuando empezamos? More stability, says Alicia. Good. Walk around a little bit and we're going to do our classwork then. Caminan un poco alrededor y ahora vamos a hacer el trabajo teórico. As you're walking, you can feel what is your strength. And I forgot, before you sit down, I forgot one other thing. Y antes de que se sienten, me había olvidado una cosita más. How has that affected the way you walk?
¿Cómo afectó lo que hicieron la manera de caminar? Are you able to feel strong without feeling stiff? ¿Pueden sentirse fuertes sin sentirse rígidas? Once again, place the flat of the back of your hand on your lumbar spine. Una vez más, pongan el dorso de la mano atrás en las lumbares. Breathe into that area. Is it easier now? Y respiren en esta área, ahí donde está la mano. ¿Es más fácil ahora? Okay. I'm going to start my PowerPoint. Bien, voy a comenzar con el PowerPoint. Any comments before we continue? ¿Hay comentarios antes de que continuemos? So, some say they feel more light. Others, Stella says, everything is more connected in breathing. Está todo más conectado en la respiración, dice Estela. Alguien se puso un 9, alguien se siente más firme, más estabilidad. I see a hand up. Irma? Irma, ¿querés hablar? Tenés que abrir tu micrófono. Very, very interesting, even feeling areas that are not usual. The back is longer and up. My mood changed. The breathing is bigger, wider, and it supports the vertebra. Irma, si querés hablar, abrí tu micrófono, porque no tengo manera de abrirlo desde acá. Hola, ¿me escuchás, María Clara? Sí, Soy hola. Josefina. Hola, José. ¿Cómo estás? Bueno, no, lo que noté es que al comienzo, como siempre, por rotación que tengo, un brazo estaba más largo que el otro. Al trabajar esa zona de las lumbares y de las dorsales, las últimas dorsales, y llevar la atención ahí, se ve que ahí hay un punto clave de la rotación, con lo cual la parte de arriba se equilibró y se alargó la columna y arriba se compensó. Yo he sentido siempre que ahí hay oscuridad en ese espacio que trabajamos hoy. Gracias. So, Josefina, she's a practitioner and she says she's rotated and so she has one arm longer usually. But there in this place of powerful breathing, she felt everything like compensated, and she always knows that there is like a obscure, difficult to access place where she can get more even, like she feels now. Hola, soy Irma y quería comentarles que me siento fantástica después de haber hecho estos ejercicios. Gracias, Irma. So Irma feels really great, fantastic, she says. Do you want to say something to Josefina or it's okay? It's okay. Okay. How many people have felt a big difference between lifting one or the other leg? ¿Cuántas personas sintieron que hay una gran diferencia entre levantar una pierna o la otra? Levanten la mano o pónganlo en el chat o pongan la manito. ¿Cuántas sintieron una gran diferencia entre una pierna y la otra?
Yeah, some people did, yeah. Yes, there are like 5, 6 putting the hand, like they felt the difference, and there are more raising the hand on the faces. Yeah, yeah. So if something at first is difficult, then that's what is powerful. That's something that you can learn in a Feldenkrais lesson to make easy. Si algo al principio es difícil, en una clase de Feldenkrais se vuelve muy potente esa sensación al final de que se volvió más fácil, ¿verdad? As a physical therapist, many people have a problem with their psoas muscle. Como terapista física he visto mucha gente con problemas en el músculo psoas. And whenever they contract their psoas muscle to lift a foot in walking or whatever, Y cada vez que contraen el músculo psoas para levantar el pie al caminar o sea lo que sea que están haciendo, the back is pulled forward and distorted. la espalda se ve empujada hacia adelante, distorsionada, sacada de eje. Okay, now for the teaching part. So Ahora viene la parte educativa. I think Maria Clara did a beautiful job on the advertisement. Creo que María Clara hizo un bonito trabajo con la publicidad del taller. I shared this picture with her. It's one of my absolute favorites. Yo le compartí esta foto, es una de mis fotos favoritas absolutamente. This bridge is in Germany and it was made about 400 years ago. Este puente está en Alemania y fue construido hace 400 años aproximadamente. It looks fragile, but it still stands. Se ve frágil, pero se sostiene. This bridge was built by the Romans Este puente fue construido por los romanos over 2,000 years ago. hace 2000 años. The spine can be very strong, like these bridges. La espalda puede ser muy fuerte como estos puentes. The spine has the capacity to be very strong when one body of the vertebrae stacks upon the other. La espalda tiene la capacidad de ser muy fuerte cuando uno de los cuerpos vertebrales se traba, se coloca sobre el otro. The spine also can be very flexible. La espalda también puede ser muy flexible. The ability to move between stability and flexibility smoothly is very important. La habilidad de moverse entre la flexibilidad y la estabilidad, hacer esas transiciones con suavidad, es muy importante. Many people have parts of their spine that stay either flexed or extended and don't change. Muchas personas tienen partes de la espalda que están o flexionadas o extendidas y permanecen así, no cambian. When this happens, it causes wear and tear on the spine. Cuando esto sucede, se producen tirones y se rasgan los tejidos de la columna. In this lesson, we practiced going from flexion to extension smoothly. En esta clase hemos practicado ir de la flexión a la extensión con suavidad. Muscles, when they contract, become shorter.
Cuando los músculos se contraen, se acortan. In this picture, you see that both ends are moving towards each other. En este dibujo pueden ver que los dos extremos se están moviendo, uno hacia el otro, because neither end is held still. porque ninguno de los dos extremos está quieto. In this picture, En este dibujo, this is held still. la Therefore, parte B, la parte B está fija, therefore, when the muscle contracts, and this would be an arm, the hand comes towards the shoulder. y esto sería un brazo. Cuando se contrae, se acerca la mano al hombro. In this picture, the hand is held still, and the En- shoulder comes towards the hand. En este otro dibujo, A, la mano, está fija y el hombro se acerca a la mano. This is a picture of the diaphragm inside of the rib cage. Este es un dibujo del diafragma dentro de las costillas. These are the cruce muscles coming down. Estos son los músculos de la crura yendo hacia abajo. You can see from the side that the cruce muscle attaches to the front of the lumbar spine. Pueden verlo en este dibujo que los músculos de la crura, del diafragma, se unen a la columna por adelante, a las vértebras lumbares. It's a muscle, so when it shortens, it could either bring the top of the diaphragm down or the back forward. Es un músculo, así que cuando se contrae puede traer ya sea el diafragma, lo que está arriba, hacia abajo, o puede traer la cintura, que es lo que está abajo, la puede traer hacia adelante, Or some of each. o un poquito de cada lado. If when you breathe in, your back moves backwards, Si cuando ustedes inhalan, la espalda se mueve hacia atrás and the muscle contracts at the same time, y el músculo se contrae al mismo tiempo, then you will take an even bigger breath. y entonces toman una inhalación pareja. This is a picture of the diaphragm looking up from the bottom. Este es un dibujo del diafragma visto desde abajo hacia arriba. This is the right cruce muscle. Este es el músculo de la crura del diafragma derecha And the left. y la izquierda. And you can see that one is longer than the other. Pueden ver que hay uno que es más largo que el otro. This can put an uneven distortion on the upper lumbar spine. Esto puede distorsionar la parte alta de las lumbares. Also, the diaphragm is innervated like our arms. The right side of the brain controls the left diaphragm, and the left side of the brain controls the right diaphragm. Y con respecto a los nervios, el diafragma está inervado igual que, por ejemplo, los brazos. El lado izquierdo del cerebro inerva el lado derecho del diafragma y el lado derecho del cerebro inerva el lado izquierdo del diafragma. People can have a habit of using one side more strongly than the other. Las personas pueden tener el hábito de usar un lado con más fuerza que el otro. This also can create distortion in the upper lumbar spine. Esto también puede crear
una distorsión en la porción alta de las vértebras lumbares. Here's another picture from the front of the diaphragm and the cruce muscles. The diaphragm attaches along the bottom of the rib cage. Este es otro dibujo de cómo se ve el diafragma desde adelante. Se ven las cruras insertándose en las vértebras lumbares y también se ve el diafragma insertándose en las costillas bajas. We discussed this a lot in the presentation I made last time, this part of the diaphragm. Today, it's more about this part. De la parte del diafragma que se une a las costillas hablamos mucho en mi clase anterior, la de la medusa. Hoy nos toca más hablar de esta otra parte, la que está unida a las lumbares. Just for curiosity, this is the phrenic nerve. This is the nerve that controls your diaphragm. Si tienen curiosidad, esto es el nervio frénico, es el nervio que controla el diafragma. So a weakness in one side of your diaphragm may even be coming from your neck. Entonces, una debilidad de un lado del diafragma puede venir desde el cuello. If there's a small pinch up here. Si hay una pequeña compresión arriba en el cuello. The psoas muscle El músculo psoas lifts the knee up in standing. es el que levanta la rodilla en la posición de pie. Like any other muscle, the psoas muscle can pull the back forward. It can lift the knee up, or it can do both at the same time. Como cualquier otro músculo, el psoas puede o traer la columna hacia adelante, o levantar la pierna, o hacer un poco de cada una de esas cosas. You can see that the psoas muscle comes up high. Pueden ver que el psoas llega muy arriba. And attaches to all but one of the lumbar vertebrae. Y se inserta en casi todas las vértebras lumbares, todas menos una. It attaches both to the body of the vertebrae. Se inserta tanto en el cuerpo vertebral And the spinous processes on the side. y en los procesos vertebrales a los costados. The cruce muscle and the psoas muscle interdigitate. Los músculos de la crura y el músculo psoas se entrelazan. So the cruce muscle fibers originate on the vertebral bodies of L1 to L3 and on the discs between. Los músculos de la crura, las fibras musculares se originan en los cuerpos vertebrales de la lumbar 1 y la lumbar 3 y en los discos intervertebrales entre lumbar 1 y lumbar 3. So the psoas muscle originates on the vertebral bodies of T12 to L4. Y el músculo psoas se origina en los cuerpos vertebrales de la vértebra dorsal número 12, la última de las dorsales, las lumbares 1, 2, 3, 4. The intervertebral discs between T12 and L4. Los discos intervertebrales entre la dorsal número 12 y la lumbar 4. And the transverse processes of L1 to L5. Y los procesos transversos desde la lumbar 1 hasta la lumbar 5, las 5 vértebras lumbares. So both the cruce muscle and the psoas muscle attach to the front of the upper lumbar spine, L1 to L3. Tanto los músculos de la crura como el psoas conectan al frente de la columna lumbar en su porción superior, o sea, la lumbar 1, 2 y 3. So you can see that these fibers
they cross each other and they connect to each other. Entonces, pueden ver que estas fibras se entrelazan entre sí, se cruzan y conectan unas con las otras. Pictures in anatomy books are simplified to just show part of the picture. Los dibujos de los libros de anatomía están simplificados, como para mostrar solo una parte de la imagen general. In dissection, you can see that they share fascia. En una disección se puede ver que comparten fascia. It's been my experience that I've needed to teach people to coordinate both the cruce muscle and the psoas muscle to really change how they work. I'm not saying it well, Maria. En mi experiencia descubrí que tenía que enseñarle a la gente a manejar, a usar tanto el músculo psoas como los músculos de la crura para que realmente pudieran funcionar mejor. So here we have the stable arch. Entonces aquí tenemos un arco estable. And this has been standing for thousands of years. Y este puente se mantuvo miles de años. And here we have a slipping arch if the spine is not stable. Y aquí tenemos un arco no tan estable, si la espalda no está estable. In this picture, these red dots En este dibujo, estos puntos rojos are the axis of rotation of the vertebral bodies. son los ejes de rotación de los cuerpos vertebrales. Like in a teeter-totter, when the spine bends, this is the place that it will move around. Como en un sube y baja, cuando la espalda se dobla alrededor de estos puntos. If your lumbar spine is arched, Si la columna lumbar está arqueada and you contract your psoas muscle, y contraen el músculo psoas, it will cause your back to arch more va a causar que ustedes se arqueen más, because it's pulling on this end of the teeter-totter. porque va a estar tirando de esta punta del sube y baja. If your spine is flat or neutral, Si la columna está plana o neutral, then the muscles, the force of the psoas contracting holds the spine neutral. entonces en ese caso la fuerza del psoas contrayéndose mantiene la espalda neutra. Because the force is in front of the axis. Porque la fuerza está frente al eje. In Pilates, they talk about impression, pressing your lumbar spine down before you lift your leg. En Pilates hablan de impresión, empujar la columna lumbar hacia abajo antes de levantar la pierna. They do this to strengthen the core muscles. Hacen esto para fortalecer los músculos del centro. This is good to a certain extent. Esto es bueno hasta un punto. However, I believe in the Feldenkrais method, you can teach a person
to allow their back to flatten. Yo creo que en el método Feldenkrais podemos enseñar a las personas a permitir que la espalda se vuelva más plana, más chata, because you release tension in other parts of your body. porque dejan ir la tensión de otras partes del cuerpo. Then you do not need to use a lot of force to hold your back stable when you lift your leg. Entonces no necesitan usar un montón de fuerza para mantener la espalda estable y levantar la pierna. I believe that intense force is not healthy compression for your spine. Creo que esa fuerza tan intensa no es sana para la columna. So of course I think the Feldenkrais method is superior to the Pilates method. Entonces, por supuesto que yo creo que el método Feldenkrais es mejor que el método Pilates. However, I do believe that it's good to have exercises for strength. Aún así, creo que es bueno hacer ejercicios para la fuerza, para fortalecerse. So when we brought our back up into the arched position, Entonces, cuando nosotros llevamos la espalda hacia el arco, it's kind of like we became like a quadruped. es como volvernos unos cuadrúpedos, un animal de 4 patas. And so the leg was lifted Entonces la pierna estaba levantada. without, you learned in the lesson to lift your leg without the psoas muscle pulling your back down. Aprendieron en la lección de levantar la pierna sin que el músculo psoas estuviera tironeado hacia abajo. And this was done hopefully without effort. Y con un poco de suerte, esto fue hecho sin esfuerzo por ustedes, Without making the big compression to hold the spine stable. sin hacer una gran compresión para mantener la espalda estable. And as I said in the beginning of the lesson, when it is easy and fun, you will remember and continue to do it. Y como les dije al principio de la lección, cuando algo es fácil y es divertido, van a recordar cómo hacerlo. For some people, they have never in their life engaged their psoas muscle without the lumbar spine being pulled forward. Algunas personas nunca en su vida usaron la columna sin empujar la cintura hacia adelante al levantar la pierna con el psoas. With the Feldenkrais method, we introduce new ideas into the movement repertoire. En el método Feldenkrais incluimos nuevas ideas en el repertorio de movimientos. So that we can learn to have a spine that can be stable and flexible when we need it. Entonces podemos aprender a tener una columna que puede ser estable y también puede ser flexible cuando así lo necesitemos. With thanks to Moshe Feldenkrais, who developed this method of changing the way people move and are. Agradezco al Dr. Moshe Feldenkrais que desarrolló este método para enseñar a las personas a moverse. Let's see here. So in Alaska, we don't make stone bridges because of our earthquakes. En Alaska nosotros no hacemos puentes de piedra porque tenemos terremotos, But we do have some hanging bridges. pero tenemos algunos puentes colgantes. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Gail. What's the name of this beauty? Chester.
Chester era el perro, recién en la foto. So I have time to take a few questions. Let's try and stay to the topic or observations. Tengo tiempo de contestar un par de preguntas. Quedémonos en el tema. Compartan observaciones de lo que hicimos o preguntas relativas a eso, si quieren. Patricia? Your hand is up? Okay. Patricia, ¿levantaste la mano? She was just ¿Alguna? saying thank you. Estaba diciendo gracias, estaba aplaudiendo. Sí, Patricia. So many people are writing in the chat that it was a nice experience, excellent, very clear. Thank you, excellent your translation, thank you. En el chat hay mucha gente agradeciendo, contando que fue muy clara la clase. Beautiful work and very interesting. Gail, thank you so much. I remembered one thing I was going to say. I Me taught acordé this. de una cosa que iba a decirles, sí. I taught this in a workshop. And after I taught this, then I had people lie on their back and lift their leg. And everyone, nobody had their back arch when they lifted their leg. Their legs just stayed flat and their legs were really light. Me acordé que hace un tiempo enseñé este taller y al final del taller hice que las personas se acostaran boca arriba y levantaran las piernas. Y todas levantaron las piernas y ninguna arqueó la cintura. Todos sentían las piernas muy livianas y su espalda estaba tranquila y plana. I understand several of you, many of you are Feldenkrais practitioners. Creo que muchos de ustedes son practitioners de Feldenkrais, ¿no es así? I have a little thing I can teach you if you want to apply this in your practice. Tengo una cosa chiquita que puedo enseñarles si quieren aplicarlo en su práctica. María Clara, you had a volunteer couple? Yes, I don't see them now, but ¿quiénes están en pareja? ¿Hay alguien que esté en pareja? ¿Una pareja de voluntarios o alguien tiene en casa, alguien que pueda hacer de voluntario? Que hable porque si no lo vamos a perder entre las pantallas. Nosotros, acá Patricia y Juan de Peuma. Ah, ya están, ahí los veo. Patricia y Juan se proponen ahí. Sí, aquí estoy con Mayra, pero tenemos que simplemente usar un computador. Aquí estamos atentos a la instrucción. They are ready for you if you Great, want. great. So this is very effective, and it's an idea, of course, that I got from Ruthy Alon. If you could have one of you, your daughters, is it your daughter? ¿Esta es tu nena? ¿Es tu hija? With her hands on the chair. Hacela que se ponga con las manos en la silla, como estuvimos recién. Oh, aquí viene Juan. Oh, we have an adult. Oh, good. Bien, Juan, bienvenido. Okay, so can you move the camera so we can see a little more? Ahí está, acomodamos la cámara para ver un poquito más del perfil de Juan. That'll be good enough. It'll be Es good enough. suficientemente bueno el ángulo, muy bueno. Discussion. So if a person has a weak back, Si una and persona tiene una espalda débil and they come to this arch, the stone bridge,
y arman este arco, el puente de piedra, and you press down on different spots, y presionan hacia abajo en distintos puntos. you will feel some places are strong Van a sentir que algunos de estos lugares son fuertes and other places not so strong. y otros lugares no están tan fuertes. When I first taught this lesson Cuando enseñé por primera vez esta clase, at Osteoblast, en, Diana en was el- there. en la conferencia de Osteoblast para los 80 años de Ruthy Alon, Diana también estaba ahí. Anastasia, who is a dancer, Anastasi, un amigo que es bailarín, put all of his weight on my back puso todo su peso sobre mi espalda, because he knew how strong this position was, and he wanted to show the whole class that I truly was a stone bridge. porque él sabía qué fuerte era esta posición y quería mostrarle a todo el grupo que yo sabía armar un puente de piedra. So I don't see Patricia anymore. Patricia, ¿andás por ahí? ¿O Juan? ¿Dónde están? Estamos No en los el vemos. computador de Juan. Oh, Ah, bien. Oh, okay, Y, okay. All right, in a different box. I see you. yes. Ahora los vemos, ahora los vemos. Ahí Okay. va. So if Juan lifts his back towards the ceiling, pull your back Entonces, to the ceiling, Juan, There. lleva tu espalda and hacia you- el techo. and you push down on the high part of his back. Y empuja vos, Patricia, en la parte más alta de su espalda. Have him hold his back high. There. Now push down. Mantenés, Juan, tu espalda alta y empuja hacia abajo, Patricia, empuja. Push down. Empuja hacia abajo. You feel it's strong. Se siente fuerte. And then I like to show the person that from that place in the back, you could push to his legs. Push so the weight from your hands goes towards his legs. Empuja de tal manera que el peso de tus manos vaya hacia las piernas de Juan. Or towards his hands. If he's a O hacia sus manos. Mhm. Yeah. Now move your hands further down his spine Ahora mueve las manos por la columna de él and press there. Is he as strong there? y he- presiona allí. Y fíjate si él está fuerte ahí. He looks like he's pretty strong all the way through. Se ve que está muy fuerte todo a lo largo de más So, o menos. okay. So find a spot that he could improve. Encontrá un punto que él pueda mejorar. Uno que no esté tan bien, que quieras que mejore. So one should sag his back Entonces, Juan, por favor, hundí la espalda and now he should push up into your hand. Give him a ahora- little resistance. él debería volver a subir empujando hacia tus manos. Y vos, Patricia, dale un poco de resistencia. Dale un poco de resistencia. Have him sag again. Volvé a Sag. hundir la espalda, Juan. There. And push up into your hands again. It gives him a focus of where to press. Y empuja de nuevo hacia las manos de Patricia. Eso le da a él un foco hacia dónde presionar. Good. Again. Muy bien. De nuevo. Like there. There. Do you see how he's getting stronger? Ahí. ¿Ven cómo él se va volviendo más fuerte? Yeah.
You can be very specific with this. Thank you very much, Patricia. No, whoever that. Gracias, Thank muchas you very gracias much. Patricia y a todos los demás. And Juan, Y a Juan, por supuesto. you can be very specific. You can start with a big hand. And then Pueden volverse muy específicos. Puede empezar con una mano amplia, puesta allí de manera amplia. and you can go to just one side of one vertebrae. Y pueden ir solo a un lado de una vértebra. And combine that with the activity of the breathing in and lifting the leg. Y combinarlo con la actividad de inhalar y levantar la pierna. It's very effective for these people who have the hypermobility in their lumbar spine. Esto es muy efectivo para las personas que tienen hipermovilidad en la columna lumbar. Okie dokie. Bien, okidoki. Thank you all for listening to me. Gracias a todos por escucharme. Hope you have a good night. Espero que todos pasen una buena noche. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, Gail. Gracias a todas. Dios. Gracias. 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 Gracias a todas. Muchas gracias. Adiós.